Marcado. Nueva conexión de WhatsApp. Llamada. Imagen. Acciones. 1 de ventana. OBS 20. Checo columna 3. Reproductor multimedia. Reproductor multimedia. Atrás botón alta. Más opciones. Botón. Atrás. Buscar desde sabor. Kilox. Original. Anterior. Pasar. Botón. Siguiente. Botón. Volumen. Botón. Contraído. Alt. 1. Ventana de emergencia. Diálogo 4. Silencio. Botón. Alt. MCTRL. Volumen desde sabor 4. Alt. 1. 5, 6, 7, 8, 9, 9, volumen 9, 10, volumen 10%. Volumen botón contraído. Alt. Siguiente. Pasar. Botón. Alt. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, probando micrófono. Estamos a unos minutos de iniciar con la primera sesión de este seminario web de tecnologías de la información. Para personas con discapacidad visual, hoy te voy a revelar algunas estrategias que me han servido, otras estrategias que no me han servido,
algunos mitos que me han ayudado, ¿no? Algunos mitos que hay que descartar, hay que desmitificar. Pero bueno, mi nombre es Ángel Eduardo. Comenzamos en unos momentos. Reproducir. Pasar. Siguiente botón. Volumen de botón igual 1. Ventana emergente. Volumen de desarrollo al 1. 9 nivel 7. Nivel volumen 7. 1 nivel volumen 2 nivel volumen 2. 3 nivel 4 nivel volumen de botón igual 1. Menú reproductor volumen de botón igual 1. Ventana emergente diálogo 4. Silencio botón MSR. Volumen de desarrollo 4 al 1. 3 nivel volumen 2 nivel volumen 2%. Volumen de botón igual 1. Hola, hola, hola. Probando micrófono. Hola, hola. Módulos skills. Módulos hablar. OBS. Reproductor multimedia. Bueno, pues hemos decidido iniciar unos minutos antes por cuestiones de errores, por cuestiones de pruebas y así, pero bueno, ya estamos aquí iniciando con todos ustedes en esta primera sesión de masterclass para cómo tú puedes enseñarle a personas con discapacidad visual a utilizar las tecnologías de la información. Vamos a dar inicio. Denme un segundito nada más, en lo que me ajusto aquí todas las configuraciones. Ahí estamos listos. Bueno, pues ya hemos pasado toda la parte técnica que luego emana este tipo de transmisiones en vivo, este tipo de cuestiones así, de crear contenido, ¿no? Yo creo que las personas que crean contenido han de entender un poquito, ¿no? Esta cuestión técnica, pero bueno, vamos a hacerlo mejor posible. Hola, hola. Ahí está. Vale. Ahí está. Vientos. En vivo, en vivo, en vivo. 1, 2, 1, sí. Vale. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperando que se encuentren de la mejor manera. Mi nombre es Ángel Eduardo. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta primera sesión de este seminario de estas tres que se van a venir acerca de cómo enseñarle a una persona con discapacidad visual a utilizar las tecnologías de la información que hoy en día existen. Existen una amplia variedad de tecnologías como lo es la inteligencia artificial, como no es algo tan básico como nuestra computadora, ¿sí? Que tiene diferentes mecanismos, ¿no? Para poderla utilizar, ¿no? Cosas tan básicas como, por ejemplo, abrir un blog de notas y ponerte a escribir, ¿no? Eh, Cosas así muy, muy sencillas, pero que a nosotros, las personas con discapacidad visual, nos cuesta trabajo, ¿no?
En algunas ocasiones hay otros que nacemos con otras, con habilidades así natas, ¿no? Para la tecnología, vamos curioseando. Les voy a contar algunas anécdotas de mi persona, cómo yo fui desarrollando esta cosquillita, ¿no? Por ahora sí que volverme independiente y decir, bueno, voy a empezar a curiosear, ¿no? Voy a empezar a averiguar para qué sirve esto, para qué sirve lo otro, ¿no? Para qué sirve este botón, para qué no nos sirve este botón, ¿no? Entonces es como empezar a curiosear y vamos a revelar algunos mitos, vamos a desmitificar ciertos mitos tabú, ¿no? Que luego pasan, ¿no? En cuanto a la discapacidad. Así que pues bueno, mi nombre es Ángel Eduardo, te doy la más cordial bienvenida. ¿Y para quién va dirigida estas tres sesiones que vamos a tener de este seminario? Bueno, primero van dirigidas a todas las personas con discapacidad visual que están deseando aprender a utilizar las tecnologías. Es decir, que no tienen conocimiento, ningún conocimiento en cuanto a las tecnologías y quieren aprender a utilizarlos. Para estas personas va dirigido este seminario, esta masterclass, esta sesión, este webinario, como tú le quieras decir, el chiste es que nos podamos entender, ¿no? También van dirigidos a aquellas personas que tienen un hijo o tienen una familia, a un familiar con discapacidad visual y están batallando un poquito con esta lata de cómo enseñarle a utilizar las tecnologías, ¿no? Esta capacitación. Así que vamos a ayudarles un poquito y este es el objetivo de estas tres sesiones, ¿no? Que en estas tres sesiones tú te vayas con un buen sabor de boca y no tires la toalla, porque hay muchas personas que desafortunadamente tiran la toalla, ¿no? Y dicen, no, ¿saben qué? Es que las tecnologías no sirven, no son para mí. Las tecnologías, por ejemplo, para editar contenido no son para mí. Las tecnologías para hacer videos súper chidos no son para mí. No, para nada. Claro que sí son para ti. El chiste es aprender a utilizarlas, aprender a independizarte, pero sobre todo, ¿sabes qué? Aprender a echarle ganas, ¿sí? Yo en su momento pensé en tirar la toalla en cuanto a, por ejemplo, edición de audio. La edición de audio a mí también se me hacía muy compleja. Hoy en día ya edito algunas cosas, o sea, no de manera profesional como quisiera, o sea, profesionalizarlo en cuanto, pues ya compresión, limitación, todos los procesos que se hacen en una edición de audio profesional, pero pues ahí vamos poco a poco, ¿sí? Entonces a mí me hubiera gustado como profesionalizarlo. Bueno, estoy buscando eso. Y a mí me llama la atención estudiar la carrera de ingeniería en sonido. Acabo de terminar la preparatoria el año pasado, pero ¿a qué va con esto todos estos comentarios que estoy haciendo? Que las tecnologías están en todo, señores. Hasta en la preparatoria tenías que saber cómo editar un buen audio, cómo balancear bien los volúmenes para que el trabajo se entendiera, el trabajo fuera claro y el mensaje fuera claro. Y gracias a esto de que me puse las pilas y supe editar audio, saqué 10 en un trabajo de psicología, donde en ese trabajo de psicología precisamente lo que pedían era que se nivelaran los volúmenes, que se igualaran al mismo tiempo, pero sobre todo que no hubiera ruido, pero sobre todo que fuera claro, ¿no? Que fuera pulcro, que el guión estuviera bien redactado, ¿no? Entonces, si yo no hubiera tenido ese conocimiento de la informática, no hubiera podido ni siquiera conectarme en las clases porque las clases eran en línea, ¿no? Me ayudaban a conectarme en algunas ocasiones, sí, pero otras ocasiones tenía que hacerlo solo. Por ejemplo, cuando nos metíamos a pláticas, charlas y todo eso, era solito, ¿no? Por ejemplo, en Meet, que esta plataforma de videoconferencias es muy popular, ¿no? Que hoy en día es Zoom, ¿no? Son muchos mitos, ¿no? Son mucha información que a veces está dada de manera errónea que vamos a desmitificar aquí, ¿sí? Así que vamos a iniciar con mi presentación, ahora sí, de manera formal. Mi nombre es Ángel Eduardo, tengo 20 años, yo soy de la Ciudad de México, nací el 12 de julio
del año 2003, ¿sí? Aproximadamente tuve mi primer acercamiento a las tecnologías de la información a la edad de los 6 años, yo creo 7 años, 8 años. Inicié con una computadora Windows 8, no, para nada. Yo inicié con una Windows XP, todavía recuerdo, era una PC de estas que tenían CPU. Sí, yo todavía inicié con esas computadoras y también inicié con una versión de JAWS, que JAWS es un lector de pantalla muy básica y sin pagarla, ¿no? O sea, inicié así. Recuerdo mis inicios con tanto cariño que digo, wow, o sea, me gustaría volverme a remontar en mis inicios. ¿Por qué? Porque yo era muy curioso, les cuento. Yo descomponía de pequeño a veces muchas cosas. Por curiosidad yo las desarmaba. Yo decía, wow, o sea, creo que me gusta mucho la tecnología, ¿no? Desarmaba grabadoras, desarmaba estéreos, ¿no? Decía, ¿para qué es este botón? Y si lo apago en movimiento, ¿qué pasa, no? Entonces era como esa curiosidad, era como esa cosquillita y yo decía, bueno, vamos a llevar esa curiosidad a algo más productivo, ¿no? Que es lo que me decían mis papás, ¿no? Entonces, mis papás, sobre todo mi mamá, decide llevarme a una fundación llamada Illumina Edi, que es una fundación hoy en día ya a nivel internacional. Antes era a nivel nacional aquí en la Ciudad de México, pero gracias a la pandemia es que se dieron a conocer de manera internacional y ahora ya es una fundación extranjera que recibe personas de todo el mundo. Eso es lo bueno del Internet también, les voy a comentar eso. Eso es lo bueno de la virtualidad, que hoy en día ya te puedes globalizar, ¿sí? Tú ya puedes llegar a todos lados gracias a la bendita tecnología. Algunos le dicen la maldita tecnología, cosas del diablo. Eso vamos a verlo más adelante, ¿no? Porque ese es un tema que, que a nosotros, al contrario, las personas con discapacidad visual nos beneficiamos de la misma tecnología, créanme, señores, ¿sí? Bueno, entonces deciden a la edad de los 8 años meterme a esta fundación y ahí llevo clases de orientación y movilidad por un tiempo, llevo clases de matemáticas por un tiempo y llevé lo que nos viene aquí a esta clase, clases de computación, ¿sí? Con una maestra muy preciada que hasta la fecha llevaba clases de computación hasta hace rato que no la contacto, que era la maestra Catalina, ¿no? Un saludo, por cierto, a la maestra Catalina, si es que está escuchando este en vivo o llega a escuchar este en vivo. Y ella me enseñó las partes básicas de una computadora, ¿sí? ¿Qué es el hardware? ¿Qué es el software? ¿Para qué nos sirve el software? ¿No? ¿Para qué nos sirve el hardware en conjunto? Y todavía me tocaron estas computadoras que tenían CPU. No sé si todavía en Illumina tengan de estas computadoras, pero era la computadora más el rack, ¿no? Más el CPU, ¿no? Ahora ya vienen muy compactas. Hoy en día las computadoras de ahora ya tienen grapas, ya por dentro tienen el CPU, el procesador y muy difícilmente se le puede modificar algo, ¿no? Entonces, fue así como yo inicié en esto de las tecnologías de la información. La verdad es que es un camino muy bonito que recorrí, ¿sí? Y que hasta la fecha me dejó muchas dudas que si esto me iba a servir hasta que fue la pandemia, la bendita o maldita pandemia, porque pues nos migramos a la virtualidad, señores. Sí, si se acuerdan en la pandemia, ahora sí que nos resguardamos aquí en la casa, ¿sí? Nos migramos a la virtualidad y todo era virtual, todo era en línea, casi salíamos a lo indispensable, sí, pero pues como que teníamos que empezar a adaptarnos, ¿no? Tocaba ya estar en nuestra segunda casa, dentro de nuestra misma casa, yo le llamo así, que es la informática, ¿sí? Las personas que no sabían mucho de informática, las personas que no sabían mucho de las tecnologías de la información, tuvieron que adaptarse, ¿sí? Sí o sí, tuvieron que adaptarse.
tuvieron que aprender, ¿no? De las nuevas plataformas, de las nuevas formalidades y de las nuevas modalidades, literal, de mandar un correo, ¿sí? Las nuevas modalidades de tomar una clase, las nuevas modalidades de enseñarle a un alumno y sobre todo a un alumno con discapacidad visual, ¿sí? Hay nuevas modalidades que se están generando, ¿sí? Y yo tengo fe que se van a desarrollar muchas más para las personas y para el nicho de personas con discapacidad visual, ¿no? Ya había, pero hasta la fecha se están desarrollando, así como para las personas normovisuales, como mi primo Axel, que por cierto es un fiel colaborador de este canal. Así como se están desarrollando los juegos, se están desarrollando también los tiflojuegos, ¿sí? Eso no es algo nuevo en el nicho de personas con discapacidad visual. Los tiflojuegos no es algo que ya eh, me lo saque de la manga en este momento, no. Se están desarrollando los tiflojuegos, pero cada vez más, ¿sí? Y se pueden implementar en la enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, un niño que está iniciando a aprender eh, a utilizar la computadora puede ya implementar en su, bueno, el docente, en su planeación de clases para ese niño, el hecho de jugar un tiflojuego o un juego eh, computacional. ¿Por qué? Porque los tiflojuegos combinan todo. Combinan la parte de hardware cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, eh, escucha el sonido, ¿no? Si viene del altavoz izquierdo, si viene del altavoz derecho, ¿no? Cuando hace diferentes paneos, ahí estás combinando tanto la habilidad cognitiva, la habilidad del pensamiento abstracto, ¿no? Y también la habilidad de decir, bueno, el maestro bien puede preguntar, a ver, ¿cuál es el hardware en este momento del juego que estás jugando y cuál es el software, ¿no? Y entonces la persona, no solamente los niños, déjenme comentarles que también los adultos podrían jugar estos tiflojuegos, ¿no? Entonces, tú le puedes preguntar a un niño o a un adulto, a ver, ¿cuál es el hardware de este tiflojuego y cuál es el software? La respuesta sería, el software sería el tiflojuego, o sea, la aplicación que estamos jugando, y el hardware sería el altavoz, ¿no? Entonces, posteriormente, yo no conocía los tiflojuegos hasta hace 3 años. Sí, 3 años que los conocí, 2000, si estamos diciendo que es 3 años, no, no, son más. Sí, no, no hace 3 años, no. No, hace 4 o 5 años que conocí los tiflojuegos, ¿no? Entonces, y gracias a Illumina ID, porque a raíz y antes de la pandemia Illumina ID había decidido expandirse al internet, ¿no? Entonces yo conocí los tiflojuegos, dije, bueno, voy a indagar un poquito más de esto, voy a buscar, sí, tiflojuegos. Si ustedes buscan en internet, hay varios podcasts, hay varios canales que se enfocan a esta onda de los tiflojuegos, ¿no? Incluyendo nosotros, ya nos vamos a empezar a enfocar, ¿no? Vamos a empezar a innovar en esto. Y pues bueno, posteriormente, después de que llega la pandemia, digo, y me volví a replantear la pregunta, ¿de qué me sirve esto? De mucho, señores, de mucho. Hoy en día la informática prácticamente se utiliza para todo. Miren, yo les cuento que estoy actualmente en un grupo de música, un grupo que está fundado por una gran profesora, la maestra Pamela Ochoa, junto con mis compañeros. Este grupo se llama Audición Perfecta y este grupo lo que nos encargamos es de tocar instrumentos, que si la guitarra, que si el piano, a veces ensamblamos canciones, ¿no? Aprendemos idiomas gracias a esta labor social que hace nuestra profesora, la maestra Pamela. Y ahí nos dimos cuenta, mis compañeros y yo, que la informática se utiliza en todo, señores, porque miren, les cuento, la escuela donde estábamos originalmente tomando clase cerró por la cuestión de pandemia. Pero gracias a la informática, gracias a que nos podemos conectar vía Zoom a las clases, digo ahorita porque no hay clases, obviamente,
no tenemos ahorita profesores. Gracias a la informática, nosotros nos podemos conectar de manera virtual. Sí, podemos gestionar un aula virtual y podemos, mis compañeros y yo, ensamblar canciones junto con nuestra profesora, ¿no? Podemos tomar clases de inglés, podemos tomar clases de idiomas, ¿sí? Inclusive desde la misma plataforma. Podemos escribir en el chat, ¿no? Hacer diferentes anotaciones, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el hecho de que tú aprendas informática en este 2024, ¿sí? Si tú estás pensando todavía que la informática quedó obsoleta o que la inteligencia artificial va a hacer todo por nosotros, hasta la fecha, señores, de este video, sí la inteligencia artificial, les voy a comentar, ya está prácticamente avanzando a pasos agigantados, pero no significa que la inteligencia artificial vaya a hacer todo por nosotros, ¿sí? No significa que la inteligencia artificial vaya a agarrarte de la mano y vaya a decirte, bueno, digo hasta la fecha, porque ya va a haber, ahora sí que empresas que empiecen a implementar esto, ¿no? Pero hasta la fecha no hay inteligencia artificial que vaya a decir, a ver, vamos a abrir Zoom, ¿no? Vamos a meternos aquí, vamos a ahora sí que darle donde dice entrar a una nueva reunión, bueno, en fin, ¿no? Que ya va a haber aplicaciones, yo creo, ¿sí? Sería una buena idea, pero también tiene sus puntos en contra, ¿no? Ya va a haber aplicaciones, yo creo que de las mismas empresas que den soporte remoto, ¿no? Y que digan, bueno, con un mismo video, con un video interactivo, vamos a ver cómo tú puedes gestionar esta plataforma. Por ejemplo, Zoom. Zoom, la plataforma que conecta en línea a todo el mundo, ¿no? En reuniones. Entonces, esa es la importancia de que tanto personas normovisuales como personas con discapacidad visual nos empecemos a adentrar cada vez más en este tema de la ofimática, en este tema de la informática, pero también no dejar al lado las cosas que antes hacíamos fuera de la informática, como por ejemplo escribir en braille. Y aquí sí me voy a extender muchísimo en este tema porque es un tema muy, muy polémico, es un tema que todavía mucha gente le resta importancia, mucha importancia, la verdad. Porque, por ejemplo, dicen los maestros, sí, si se va la luz, tú tendrías que escribir en braille tus notas. Pero si se va la luz hay que tener en cuenta que una compu tiene una batería, ¿no? Tiene una batería y esa batería te va a durar, sí, pero ¿hasta cuándo te va a durar? ¿No? Entonces, no es un buen argumento decir, se va la luz, ¿con qué escribo? No. Aquí lo vamos a argumentar desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista también de practicidad, ¿sí? Por ejemplo, hace días yo estaba pensando, dije, ¿cómo gestiono mis contraseñas? ¿Cuál será el gestor más seguro para gestionar mis contraseñas, para anotar mis contraseñas? ¿Y saben qué me di cuenta? Que el gestor más seguro para anotar mis contraseñas, tanto del Wi-Fi como del mi teléfono, como de mis cuentas bancarias, todo eso, es una hoja y un punzón. Sí, así de sencillo. Entonces, de ahí radica la importancia de seguir con el braille. ¿Por qué? Número uno, el braille te desarrolla ciertas habilidades, como por ejemplo la coordinación, el ritmo. También te desarrolla las habilidades, por ejemplo, para escribir en un teclado, ¿sí? Porque para escribir en un teclado, tan solo para iniciar a aprender el teclado, necesitas tener cierta sensibilidad en las manos, cierta sensibilidad en los dedos. Y eso no te lo va a dar el teclado. Bajo mi propia experiencia, yo creo que de las personas que verdaderamente le hemos sacado provecho a las tecnologías de la información, lo que nos va a dar esa sensibilidad es el braille, señores, ¿sí? Hasta para sumar, restar, multiplicar y dividir de manera compleja en el abaco Kramer, lo que nos va a dar sensibilidad es el braille. Porque tan solo, número uno, si se va la luz, tenemos el respaldo de la
computadora de la laptop, ¿no? Tiene una batería. Y eso es con lo que mucha gente argumenta. No, es que si se va la luz, ya hoy en día las compus tienen batería. Ya hoy en día podemos abrir un blog de notas y escribir ahí. Sí, pero ¿cómo vas a escribir si no tienes esa sensibilidad? ¿Cómo vas a escribir o cómo vas a ejecutar la multitarea, por ejemplo, en la informática a veces se ejecuta la multitarea, ¿no? Entonces tenemos que tener cierta coordinación. ¿Y cómo se gana esa coordinación? Escribiendo braille, leyendo el braille, pero sobre todo desarrollando esa sensibilidad. ¿Y cómo se desarrolla esa sensibilidad? Pues tan sencillo como leer el braille. Sí, como ponerte a leer, tal vez no te digo que 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ¿no? Mis papás, por ejemplo, siempre me dijeron, sí, tienes que agarrar la computadora, pero tienes que leer también el braille. Entonces, fue como de fusionar estas dos herramientas, tanto la lectura en computadora como la cuestión del braille. ¿Sí? Por ejemplo, a mí no me gusta en lo personal una voz eh, sintética en mi computadora. Digo que en la actualidad ya hay voces neuronales, ¿sí? Que te leen increíble, ¿no? Que yo la verdad prefiero el énfasis que le da el humano, ¿no? Que le dé el humano a las lecturas. Sí, yo la verdad no me acomodo todavía con voces sintéticas, por ejemplo, para leer un libro, ¿sí? Yo me acomodo más en las voces sintéticas, por ejemplo, cuando, no sé, voy a hacer algún programa de radio y no tengo locutores, bueno, pongo esas voces sintéticas, ¿no? Pero hasta ahí. O cuando voy a hacer datos curiosos, ¿no? Datos interesantes. ¿Sabías que eh, la ballena tal, ¿no? Tiene un rango de, no, por ejemplo, los murciélagos, ¿no? Es un ejemplo. ¿Sabes que los murciélagos escuchan más que el humano? Tienen un rango de audición tremendo, que si tú das un grito con ciertos decibeles, tú puedes asustarlos. Ahí me gusta que lo diga la voz sintética, si es que yo no tengo una buena voz. Pero, por ejemplo, un libro, no es lo mismo tocar un libro en braille, así todo bien hecho, pasta, bien hecha, ¿no? Que tocar un libro o que leer un libro en PDF, que te pueden agilizar las cosas, eso sí, lastimosamente no hay material, mucho material en braille, ¿sí? Todavía hace falta mucho material por hacer en braille, ¿no? Por hacer ejemplares y hacer material en braille si cuesta carísimo, si cuesta muy, muy caro hacer material en braille. Me gustaría un día, les voy a traer una persona que se dedica a eso para hacerle una entrevista, ¿no? Y ver toda esta cuestión de logística, cómo se hace el material en braille, cuánto cuesta, porque no es cualquier engargolado, no es cualquier pasta, ¿sí? Que se le debe de poner un material en braille o un libro en braille, y no es cualquier hoja, ¿no? No es cualquier impresora, no es como decir, bueno, ahorita agarro la impresora de mi casa y y voy a sacarle, no sé, los fierritos, ¿no? No, el braille lleva mucho más que eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un libro en braille ya pusimos ahora sí que el ejemplo de que no es lo mismo leer un libro en braille que leer un libro en computadora. Sí, en este caso para las personas que tenemos discapacidad visual total, o sea, es decir, que no vemos nada. Para las personas que tienen la ventaja de tener baja visión, se les hace un poquito más fácil, ¿no? Porque activan los magnificadores de pantalla que lo que hacen es amplificar un poquito el rango de visión y pues facilitarles la lectura, ¿no? Con diferentes colores. La verdad, eso sí no me meto en ese tema porque no lo sé, ¿sí? La verdad es que hay personas que sí son expertos en esta área de baja visión. Yo, la verdad, por experiencia propia, solamente me meto en este tema de personas con discapacidad visual total, ¿no? Que nacimos con ceguera o adquiridas, ¿no? Bueno, entonces, estábamos comentando que el braille no solamente sirve para leer, ¿no? O no solamente sirve para entender un texto tal y cual es, sino, número uno, para la coordinación, número dos, la sensibilidad, pero también para algo tan sencillo que quizá lo puedan ver como risa,
pero es para mantener un ritmo, ¿sí? Porque el braille desarrolla cierto ritmo interno, ¿sí? Yo se los digo porque en la actualidad, como les estoy comentando, estoy estudiando música, ¿sí? Entonces, los maestros que tenemos de música nos recomiendan leer braille. Los fisioterapeutas a los que he asistido para, por ejemplo, ahorita que estoy en ese proceso de ser independiente y salir solo a la calle, ¿no? Ese proceso un poquito complejo. Este, me han dicho, ¿no? Que el braille desarrolla ese ritmo, ¿no? Esa coordinación. Entonces, si tan solo, por ejemplo, yo no sé mucho leer con la mano izquierda, no tiendo a leer mucho con la mano izquierda, leo con la mano derecha. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Practicar la lectura con la mano izquierda, ¿sí? Entonces, para esos ejemplos que dijeras, bueno, son tan sencillos, eh, son muy, muy ambiguos, no. Son ejemplos que a la larga nos van a servir, ¿sí? A la larga nos van a servir no solamente para la computación, sino para la mecanografía, sino para la orientación y movilidad, sino también para la vida diaria, ¿sí? Porque hasta para agarrar cosas finas me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, para cortar. Cuando yo, y lo he experimentado en carne propia, cuando yo dejo de leer braille, en algún momento me cuesta mucho trabajo hacer ciertas actividades muy finas, ¿sí? Como por ejemplo partir carne y todo eso, sí se puede hacer. Para las personas que se estén preguntando, ¿tú puedes partir carne teniendo discapacidad visual? Sí, sí se puede hacer. Entonces, es una cuestión que requiere mucha pericia, pero sí se puede, ¿no? Y eso se le llama capacitación para el hogar, o también hay otros modos, ¿no? Que le dicen, ¿no? Ciertas instituciones dicen mini hogar, ¿qué más? Orientación para el hogar, ¿no? Terapia ocupacional, bueno, muchas modalidades que puedes encontrarle a esta área, ¿no? De capacitarte, de rehabilitarte, ¿sí? Pero bueno, entonces ya llegamos a la conclusión de que el braille sirve mucho. El braille complementa a la tecnología. Porque, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad visual, hay veces que imprimen sus propios trabajos en braille. ¿Y cómo lo imprimen? Complementando las tecnologías de la información con las impresoras en braille, ¿sí? Porque la impresora en braille se conecta a un programa, el programa se tiene que instalar y para instalar el programa necesitas un lector de pantalla. Una vez instalado, lo que tienes que hacer es prender la impresora. Hay ciertos botones que están en braille que tú los tienes que identificar. Por ejemplo, hay una P, bueno, conocí una impresora recientemente que tenía una P de imprimir y ahí le dabas, ¿no? Era digital. Entonces, se complementa mucho, ¿sí? Ahora, también cosas tan sencillas del hogar. Por ejemplo, ahora que todo es digital, el horno de microondas, ¿cómo lo utilizamos una persona, cómo lo utiliza una persona que no ve? O sea, en mi caso, ¿sí? De manera, bueno, pues ceguera total. ¿Cómo utiliza un horno de microondas si no tiene braille? ¿Sí? ¿Cómo? O sea, tal vez se puede memorizar dónde está el 1, dónde está el 4, ¿no? Dónde está el 7, dónde está el botón de comenzar, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso estoy en ese proceso de adaptar mi horno de microondas para yo poderlo utilizar. Pero por lo mientras, le pongo donde dice comenzar y sé perfectamente que el botón de comenzar está hasta abajo. Entonces, ¿cómo lo utilizamos si no tiene braille? Entonces, ese es un ejemplo tan sencillo. Quisieran decir, bueno, pero eso se puede arreglar fácilmente. Te memorizas la posición de la digitalización y ya. Sí, pero hay veces que a lo mejor vas a poner mal en los minutos, le vas a poner de más. Obviamente te vas a dar cuenta por la cuestión de la intuición, que esa es otra de las habilidades que se requiere, ¿no? La intuición. Te vas a decir, bueno, híjole,
y es mucho tiempo que lleves eso en el horno, ¿no? La vas a pagar, pero por lo mientras ya le pusiste demasiado tiempo, ¿no? Entonces, tan sencillo como eso o tan complejo como una lavadora, ¿sí? Ahora que ya las lavadoras son digitales, hay ciertas marcas que han hecho cosas increíbles. Hay lavadoras parlantes que ya te hablan, ¿no? Te dicen ciclo normal, ciclo delicado, ¿no? Vas moviendo las perillitas y te van diciendo ciclo normal, ciclo delicado, ciclo suave, algodón, ¿no? También las mismas freidoras, las freidoras de aire ya te van hablando. Hay hornos que te hablan, ¿no? Hornos parlantes, bueno, muchas cosas que se han hecho, ¿no? Pero que lastimosamente no se han dado a conocer y por eso vamos a hacer muy pronto eso, reviews de eso para que ustedes lo conozcan, ¿no? Más a detalle. Pero bueno, el chiste es que en todos lados, señores, se aplica la cuestión de la informática. Hoy en día estamos rodeados de una cosa que se llama inteligencia artificial. ¿Y qué es inteligencia artificial? Pues bueno, nuestra definición es aquella máquina que tiene o puede asimilar, porque no, o sea, por más que haya máquinas que digan, bueno, soy muy inteligente al igual que el humano, no creo, la verdad. O sea, sí creo que sí haya máquinas que ya hayan superado al humano, ¿no? Máquinas, por ejemplo, los famosísimos robots, el famosísimo robot Ameca, que han salido muchos videos de él, ¿no? Que ya inclusive se ve en el espejo, ¿no? Y se enoja, hace gestos, hace caras, ¿no? Sí, sí puede haber eso, pero ¿quién lo creó? ¿No? Pues obviamente, pues el humano, ¿no? Entonces, no es como decir, bueno, una máquina que se creó sola, que al rato sí va a haber eso, ¿eh? No lo duden ni tantito que va a haber máquinas que se van a reproducir y se van a crear solas, ¿sí? Y no lo digo porque sea un profeta de la tecnología ni nada, pero la verdad, así como está avanzando la tecnología, así como está avanzando la inteligencia artificial, van a, van a haber cambios y de antemano ya los están habiendo. Por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, ya hay una cámara de Microsoft que saca fotos y saca fotos casi precisas, ¿no? Entonces es algo que hay que agradecer nosotros, el nicho de personas con discapacidad visual, lo que se está haciendo y sobre todo hay que saber aprovecharlo. Así que por eso hoy estamos aquí en esta primera clase o primera sesión, primer seminario, como lo quieras ver, primera plática, donde vamos a ver esta parte introductoria a la informática. Entonces, yo siempre me he comparado la informática como el cuerpo humano. Tenemos partes que podemos tocar a la perfección y tenemos partes que no podemos tocar. Por ejemplo, el cerebro de nuestro cuerpo no lo podemos tocar, ¿no? Así que vamos a iniciar con conceptos básicos de la informática y con esto vamos a dar parteaguas para las otras dos sesiones que nos quedarían, donde vamos a ver vamos a seguir viendo esta cuestión, pero ya aplicada a la cuestión práctica, ¿no? Estamos viendo la parte introductoria y pues bueno, para los que nos están sintonizando en este momento, estamos viendo la parte de esta cuestión introductoria. Conté mis experiencias, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, y ya con esto finalizo esta parte de las experiencias. Hay personas que, por ejemplo, quieren tirar la toalla por algo tan sencillo. ¿Qué asistencias me ayudarían si yo perdí la visión, ¿no? Quedé totalmente ciego y perdí la visión, ¿no? ¿Qué asistentes me van a ayudar? Pues bueno, lo vamos a ver. No te preocupes. Quédate aquí en esta masterclass, en esta sesión. Y pues bueno, como pueden ver, ya me llegó un Facebook que mucha gente quiere aprender a utilizarlo.
Ya hay muchos tutoriales que inclusive te enseñan a cómo crear una página web en Facebook de manera accesible. Así que, pues bueno. Vale, entonces vamos a ver la parte introductoria a la informática. Primero, ¿qué es la informática? En resumidas definiciones, información automatizada, ¿sí? Es aquella información que ya está en la web, ¿no? O que ya tenemos nosotros, que si presionamos, por ejemplo, el tabulador, ya está programado el reproductor para que nos diga volumen. Ya está programado, en este caso, la voz que yo utilizo para utilizar las tecnologías de la información o las asistencias, ¿sí? Ahorita van a ver por qué dije en la introducción de esta primera sesión que nosotros, las personas con discapacidad visual, nos aprovechamos de la misma tecnología y de la misma tecnología y así se va haciendo una cadena, ¿sí? Porque aparte de las asistencias, la asistencia también tiene ciertos complementos. Entonces eso lo vamos a ver. Entonces la informática es información automatizada, ¿sí? Es información que se va a automatizar o de antemano ya está automatizada. Por ejemplo, el mismo teclado de la computadora y la misma computadora, cada componente ya está programado, preprogramado de fábrica para hacer diferentes funciones, ¿sí? El procesador ya está programado para hacer su función, el ventilador ya está programado para hacer su función, en fin, ¿sí? A diferencia de los humanos que luego tendemos a improvisar, ¿sí? Porque es la verdad. Y sobre todo de aquí, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Tendemos a improvisar y tendemos a dejar todo al último. Por ejemplo, ahora que pasó en las festividades de Año Nuevo, ¿quién no dejó todo al último? ¿Quién no dijo, no, vamos por la cena? Sí, vamos por la cena. Se nos olvidó, ¿no? Y van a la plena hora que todo el mundo va, a las 12 del día al tianguis con doña Juanita por los taquitos, ¿no? O por las cazuelitas de los sopecitos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, aquí en la informática, no, ¿sí? Aquí en la informática es todo programado, todo está cuadrado, ¿sí? La computadora no puede decir cuando nosotros presionamos el botón de encendido. Me presionó el botón de encendido. Hoy no voy a prender. No, todo ya está programado, ya está automatizado para que en cuanto nosotros le demos encender, primero arranca el disco duro, posteriormente busca unos archivos para que tu computadora pueda arrancar y se sincroniza con el cerebro, ¿sí? No a diferencia de nosotros que suena la alarma y luego nos seguimos, ¿no? Porque luego a veces pasa que nos seguimos más de la cuenta. Entonces, en la informática todo ya está programado, ¿sí? Desde que encendemos la computadora va iniciando el símbolo del sistema, que por lo que me han dicho es como una ruedita que va girando, girando, girando hasta que encuentra ya el sistema, arranca y listo, ¿sí? Entonces, en la informática es información automatizada. Bueno, eso yo creo que ya quedó más que claro. Pero, nosotros las personas con discapacidad visual y en general las personas que tienen baja visión o que tienen diferentes tipos de discapacidad, aparte de esto de que la informática es información automatizada, requerimos ciertas asistencias virtuales o ciertos asistentes. Wow, ahí se pone interesante, ¿no? ¿Qué asistentes requerimos las personas con discapacidad visual? Pues bueno, asistentes tecnológicos programados también. Sí. ¿Qué asistentes? Como lo comentaba en una anterior transmisión en vivo. Lectores de pantalla, narradores. ¿Y qué hacen los lectores de pantalla? ¿Y qué hacen los narradores? Pues bueno, los narradores de pantalla y los lectores de pantalla son personas, literal, son como si fueran pequeñas personas o pequeños ojos
pero esos ojos van a leer lo que está en la computadora, pero aparte de leerlo, no solamente lo van a leer. Recordemos que todo está ya programado. Así que no solamente lo van a leer, no solamente fueron programados para leer, sino lo que van a hacer, lo van a verbalizar de manera auditiva. ¿Sí? Porque si solamente lo leyeran y recopilaran información, y que por eso también se han hecho muchos virus, se han hecho muchos malwares maliciosos, porque hay personas que se han aprovechado de estos lectores de pantalla para crear ciertos ciertos virus maliciosos para la compu. Entonces no solamente lo van a leer, sino que lo van a verbalizar, ¿sí? Lo van a verbalizar a través de audio, ¿sí? Lo van a verbalizar a través de ciertos sonidos, ¿sí? Y lo van a verbalizar a través de ciertos matices, ¿sí? Dada ahí la importancia de nosotros conocer los signos de exclamación, cómo se escuchan los signos de exclamación. ¡Hey! Únete ya a esta masterclass que muy pronto dará por finalizada, ¿sí? Entonces los signos de puntuación también intervienen ahí. Y eso, señores, los lectores de pantalla no lo pasan por alto. Al contrario, lo enaltecen cada vez más, ¿sí? Cada vez más la tecnología está llegando a un punto donde no solamente la cuestión informática se está evolucionando, sino también la cuestión de lecturas de voz, la lectura de voz, ¿sí? Y más con estas voces neuronales, estas voces nuevas que han sacado y que Microsoft se puso las pilas. Por ejemplo, en su lector de pantalla narrador, ya puso sus voces neuronales. Y esas voces neuronales van a venir a cambiar, yo creo que todo, en cuanto a la enseñanza de personas con discapacidad visual, si es que vas iniciando, ¿sí? ¿Por qué? Porque, número uno, estas voces neuronales son más claras, son más aláfonas que una voz sintética, ¿sí? Que te va diciendo todo lineal, narrador. Este es el narrador, este es el lector de pantalla de Windows. Para iniciar el narrador, presiona mayúscula más escape. A diferencia de, este es el narrador de Windows. Bienvenido al narrador de Windows. Para presionar o salir del narrador, presiona bloqueo mayúsculas más escape. Para finalizar el narrador, presiona mayúscula, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy vago, porque obviamente no voy a tocar comandos aquí, ¿no? Entonces, las voces neuronales, lo que quiero darme a entender es que son más expresivas. En cambio, las voces de antes son más robóticas, literal, así como un robot. Entonces, por eso mucha gente, aunque no lo crean, mucha gente con discapacidad visual se desesperaba, ¿no? Porque decían, no, es que escucho una voz robótica. ¿Cómo voy a aprender con una voz robótica? ¿O cómo voy a hablar con la computadora teniendo una voz robótica? Una voz robótica que me está diciendo todo lo que tengo que presionar, ¿no? Entonces, se comprende obviamente la desesperación si es que acabas de adquirir este tipo de discapacidad y por eso estamos aquí, ¿no? Para configurar la voz de acuerdo a tus necesidades, porque hasta la voz se tiene que configurar, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos esas asistencias o esa persona o esos ojos que nos transforman, que nos mandan esos mensajes a través de audio. Y nosotros, ¿cómo respondemos esos mensajes? A través del teclado, ¿sí? A diferencia de una persona normovisual que ve la pantalla y la pantalla le transmite un mensaje con iconos, a nosotros nos lo transmite con audio, con texto, primero con texto, convertido a audio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo así rápido.
NVDA menú. Preferencia herramienta menú perfil de volver a la configuración perfil de configuración familiar. Tutoriales. OBS. Ok, entonces tenemos acá nuestro lector de pantalla, como pudieron escuchar, ¿no? Entonces, yo estoy en este momento situado en el programa donde, bueno, que estamos utilizando para transmitir en vivo esta masterclass. Tenemos los botones de Recordármelo. Actualizar ahora. Botón. Recordármelo. Espacio. OBS. bueno, actualizar ahora. Mezclador. Mezcla desde el Pro con modo configura. Iniciar grabación. Iniciar cámara. Configura. Iniciar transición. Control. Iniciar grabación. Iniciar cámara. Configura. Modo estudio. Casilla de verificación. Ajuste. Salir. Mezcla. Deslizador de volumen. A ver, vamos a ver. Silencio propio. Deslizador. Silencio. Escenas. Mezclador. Duración. Control. Administrar emisión. Reproductor. OBS. Iniciar. Modo. Ajuste. Salir. Iniciar grabación. Administrar emisión. Iniciar transiciones de ese controles. OBS 30.0.0. Perfil. Detener Ah, sí, estamos en vivo. Ya me había asustado. Es que hay otra ventana de OBS, por ejemplo, que se ejecutó. Entonces hay que estar muy buzos, muy al pendientes de lo que estamos haciendo. Por eso les digo que la informática se requiere mucha concentración, porque por ejemplo, si hubiera cerrado esa ventana, se hubiera parado automáticamente la transmisión, ¿sí? Entonces, aquí está el OBS donde estamos transmitiendo. Si yo quisiera detener la transmisión, yo no veo un circulito, por ejemplo, o yo no veo un dibujito de pausa, ¿no? Sino el lector de pantalla lo que nos hace es decirnos esto. Detener grabación. Detener grabación, que es, por lo que me han dicho, es como un circulito, el botón. Presiono Shift Tab. Detener transmisión, ¿sí? Y eso es lo que básicamente nos hace el lector. Ahora, nueva notificación de www. Por ejemplo, las notificaciones también nos las verbaliza. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, desplazarme entre ventanas, yo tengo que presionar un comando para hacerlo. En lugar de con el mouse. Sí, voy a mover el mouse y voy a desplazarme a la otra ventana de OBS y la voy a cerrar. No, aquí no pasa así. Aquí lo que tenemos que hacer es ir con calma, como le hice ahorita con el teclado, hasta buscar esa ventana, rectificar con el mismo teclado que esa ventana sea la correcta y que no voy a cerrar la transmisión, y posteriormente presionar un comando para cerrar esa ventana, ¿sí? Así es como una persona con discapacidad visual utilizamos la computadora, ¿sí? Utilizamos este medio, ¿sí? Que a muchos les marea. Por ejemplo, a mi papá sí le marea que el lector a cada rato esté hablando, sí le marea que esté verbalizando, pero porque él ve el mouse, ¿sí? Porque él mueve el mouse y ve con los ojos físicos, ¿sí? A falta de ojos físicos, nosotros nos comunicamos por la computadora a través del audio, a través de las bocinas. Entonces, por eso, luego de repente utilizamos el lector de pantalla a altas velocidades, porque imagínense, digo, yo no sé cómo sea esta capacidad de ver, ¿no? Pero imagínense que de repente, no sé, estemos, bueno, sobre todo las personas normovisuales, ¿no? Estén viendo la pantalla y de repente cierren los ojos. Luego vean la pantalla y luego cierren los ojos. Algo así es el lector. Nada más que con velocidades un poquito más altas lo ponemos para que precisamente no lea la pantalla tan lento. Pero cuando nosotros estamos iniciando a aprender este nuevo sistema o estas nuevas asistencias, o le estamos enseñando a una persona a que entienda esta nueva modalidad de aprender informática, si adquirió su discapacidad visual o tiene discapacidad visual, ¿qué es lo que hacemos? Disminuimos la velocidad para que el método de enseñanza sea más claro, más preciso y más conciso. Pero sobre todo, le explicamos lo que estamos haciendo.
porque presioné al tabulador, que eso lo vamos a ver en la tercera masterclass, explicar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si ahorita se me perdiera el foco del lector, que luego sí pasa, así como luego a las personas normovisuales, ¿no? Se les va la onda, presionan otra tecla, ¿no? Hay un error de dedo, ¿sí? Al lector de pantalla se le va la onda luego, ¿no? Y se queda en otra ventana anterior, en otro foco, entonces no cambia de foco, entonces ¿qué tenemos que hacer? Un atajo. Pero tenemos que especificarle, en este caso a nuestro alumno o a nuestro hijo con discapacidad visual, qué es lo que estoy haciendo. Mira, presioné Windows M y Windows M me llevó al escritorio. Presioné detener transmisión porque ahorita ya en este momento voy a finalizar la transmisión, ¿sí? Hay que ser muy concretos. Tampoco hay que especificar mucho, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen, ah, bueno, entonces voy a especificar hasta qué es lo que estoy haciendo, no sé, o sea, me voy a ir haciendo bolas hasta que me entienda. No, o sea, es fácil y concreto. Eso ya lo vamos a ver en la segunda o tercera masterclass, ¿sí? Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. En lugar de que el lector nos lea iconos, el lector de pantalla no nos lee iconos, sino nos lee texto convertido a audio, ¿sí? Y ese texto lo entendemos y decimos, bueno, o sea, esto quiere decir de teletransmisión, eso significa que ya voy a dejar de grabar, ¿no? Ahora, por ejemplo, existen diferentes gadgets o teclados que se adaptan en braille para personas con discapacidad visual, que precisamente no tienen esa sensibilidad para reconocer el teclado, ¿sí? Entonces, eh, bueno, eso es como una acotación a lo que estoy diciendo ahorita en ese momento de las asistencias. Pero bueno, ese tipo de asistencia se utiliza como los lectores de pantalla y para las personas que tienen baja visión se utiliza magnificadores de pantalla. Que los magnificadores de pantalla son aparatos que lo que permiten es, como su nombre lo indica, amplificar el rango de visión, ¿sí? El rango de visión, el contraste, el color del contraste, de acuerdo a sus necesidades. Y ahí va la pregunta del millón. Si las personas de baja visión pueden adaptar estos magnificadores a sus necesidades, ¿el lector de pantalla también se puede adaptar? Sí, como ya lo habíamos comentado, el lector de pantalla también se puede adaptar la velocidad, el tono, el tiempo, ¿sí? El tiempo de retardo, cuánto nos va a retardar en decirnos una frase y otra, los signos de puntuación, los signos de exclamación, si va a seguir al foco del sistema, si no va a seguir al foco del sistema, ¿sí? Y entonces aquí se viene la otra pregunta. ¿Con qué lector de pantalla o con qué asistente inicio? ¿Ok? Esa es una pregunta bastante interesante y es una pregunta muy polémica, porque existen desde los lectores más básicos hasta los lectores más complejos. Yo en lo personal, en Windows, recomiendo el lector NVDA porque es un lector práctico, ¿sí? No es un lector que sea tan avanzado, inclusive desde su configuración nata, ¿sí? O sea, como viene. No es un lector que digas, wow, se me voy a demorar tanto configurándolo. Sí hay que configurar algunas cosas, sí hay que configurar algunas preferencias, pero no es un lector que digas, ay, no, es muy avanzado, no lo voy a entender. No. A diferencia, por ejemplo, de JAWS. JAWS, por ejemplo, sí es un lector que sí lo puedes configurar, bueno, sí le puedes hacer muchas cosas. Inclusive tiene una función que es para escribir un poquito más rápido, para hacer mapas conceptuales, bueno, miles de funciones que están sacando
también entre NVDA y JAWS. Ahora sí que son competencia. Pero que, por ejemplo, NVDA tú lo puedes ir adecuando. JAWS sí va a costar un poco de trabajo, pero igual. O sea, es un lector de pantalla, al fin y al cabo. Por ejemplo, antes para llamar a JAWS era Windows, presionabas Windows y tenías que escribir JAWS, ¿no? Entonces, no sé cómo sea ahora, la verdad, porque ahorita me migré mucho a NVDA, sinceramente. Pero para llamar a NVDA es Control Alt N. Sí, es un comando tan sencillo y no tienes que preocuparte por si llamaste a JAWS, no si lo escribiste bien, ¿no? Entonces, con solo presionar Control Alt N, ya mandas llamar al NVDA. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, el JAWS hace mucho mejor que NVDA o viceversa. Pero eso ya es cuestión de irlo descubriendo. Pero lo que me refiero es a lo siguiente, el lector de pantalla no es un capricho o no es como para aturdir, ¿no? Porque también eso es otra cosa. Cuando nosotros, youtubers con discapacidad visual, me van a entender perfectamente, creamos contenido y mucha gente nos dice, ¿por qué se oyen voces en el contenido? ¿Por qué se oyen voces en el tutorial? Yo solamente quiero que me expliques cómo programar alarmas en Windows, cómo hacer esto en Windows, cómo instalar tu aplicación. Pues bueno, tocará innovar en eso en algún momento, quitarle la voz. Pero nosotros, como personas con discapacidad visual, tenemos que utilizar ese tipo de asistencias. ¿Por qué? Mire, le voy a explicar. Como ya lo había comentado, es una asistencia, ¿sí? Es una asistencia que nos permite a nosotros visualizar la pantalla de otra forma. Si usted la visualiza con los ojos físicos, nosotros la visualizamos con el audio, ¿sí? Con nuestros altavoces. Y aquí viene la parte técnica que muchos se confunden con esto. ¿Qué es el hardware y qué es el software? Pues bueno, como ya había comentado, la informática se parece mucho al cuerpo humano. O sea, la informática es como si fuera nuestro cuerpo. Solamente que a diferencia de nuestro cuerpo, hay partes tangibles y hay partes intangibles y aparte la informática es información automatizada, como ya habíamos comentado. El cuerpo sí puede hacer cosas en automático. Nueva notificación de reloj, alarma, inicio trabajo. Perdón. Puede hacer cosas automatizadas como por ejemplo digerir la comida, ¿sí? Puede hacer procesos en segundo plano como por ejemplo digerir la comida, ir al baño, y todo eso, ¿no? Eso es una cuestión automatizada. Pero nosotros no podemos automatizar, por ejemplo, nuestra vida rutinaria. O sea, puede ser que en algún momento, sobre todo las personas que vivimos aquí en México, ¿no? Puede ser que en algún momento hagamos una cosa, puede ser que en otro día hagamos otra cosa, pero al fin y al cabo vamos a estar sujetos a un ritmo diferente. Hay trabajos que sí son monótonos y que sí tienen un ritmo muy cuadrado, como por ejemplo, no sé, un trabajo así monótono, la psicología, porque la psicología ves pacientes todo el tiempo. Lo que sí no es monótono son los casos, ¿no? Son los casos que te tocan. Otro trabajo que es monótono es, por ejemplo, escribir en computadora o estar en una oficina. Ese es un trabajo monótono porque pues vas a la oficina y escribes en computadora. Salvo que en la oficina tengan actividades de recreación, actividades de entretenimiento donde no sea tan monótono. Pero a lo que me refiero con todo este choro es que la informática, al igual que el cuerpo humano, tiene partes tangibles y tiene partes intangibles. ¿Qué partes son tangibles y qué partes son intangibles? Pues bueno, las partes del cuerpo humano de nosotros, que son totalmente tangibles, pues ya sabemos todos, ¿no? Las manos, la cabeza, la nariz, todo eso es tangible. Pero las partes intangibles o la única parte, más bien no la única parte, ¿no? No, sí, viéndolo así.
La única parte intangible que tenemos nosotros es el cerebro, porque hasta la fecha sí se han hecho operaciones del cerebro muy complejas, pero esas operaciones son de alto riesgo, como vuelvo y repito. Es lo mismo con una computadora. En algunos casos sí, si es que si es que no respaldas la información, porque el cerebro de una computadora no es el CPU. El cerebro de una computadora es el sistema operativo. El sistema operativo es lo que hace que tu compu, lo que tu PC o lo que conozcas como una computadora, un dispositivo móvil, arranque. ¿Sí? Es el cerebrito que dice, bueno, ya me aprendiste, voy a buscar el sistema operativo. Ah, Windows 11. Ah, perfecto, vamos a iniciar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Si no tuviera la computadora ese cerebro, prácticamente estaría muerta y no arrancaría la mayoría de las funciones. Más bien, casi nada. O sea, le tienes que instalar a fuerza un sistema operativo y al igual que el cuerpo humano, tenemos nuestro propio ADN, nuestros propios genes y muy difícilmente se pueden modificar, que es estar haciendo experimentos. La computadora también tiene su propio ADN, ¿sí? Entonces, no es como las de antes, como les vuelvo y repito, que se les podía poner procesador, que se les podía poner eh, chips integrados, no, no, o sea, ahora ya las computadoras vienen más compactas, vienen más aseguradas inclusive, porque les digo, me tocó abrir esta computadora junto con una persona que es informática, que se dedica a esto, y me estaba comentando precisamente eso. Antes las computadoras eran más fáciles de abrir. Antes las computadoras tú les modificabas algo y ya pues se entendía, ¿no? Que pues lo estabas modificando por algo, ¿no? No entendía la computadora, pero ahora no. Ahora todo es más complejo, ahora todo es más compacto y sobre todo hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Así que, pues bueno, señores, esto ha sido todo por el día de hoy en esta primera sesión de introducción a la informática, ¿sí? Ya vimos lo que es hardware y lo que es el software. ¿Qué es el software? Pues bueno, el software es todo lo intangible. Como ya habíamos dicho, el sistema operativo es ahora sí que lo intangible, ¿no? Voy a ponerle esto, el reductor de ruido, porque ya está metiendo mucho ruido de estática, ¿no? Bueno, ahí está. Listo. Entonces, eso es todo lo intangible. Por ejemplo, el sistema operativo que nosotros tenemos en esta computadora es intangible. Y hay que entenderlo porque mucha gente dice, no, es que sí es tangible porque nosotros lo que tocamos es el teclado y todo eso. Ya vamos a ver mañana. Ya la vamos a ver mañana en la segunda masterclass, en la segunda sesión, en el segundo seminario, ¿sí? Donde vamos a aprender partes prácticas, ¿sí? Ya vamos a ver cómo iniciarte en este mundo de la informática, ¿sí? El narrador de Windows, el lector nativo de Windows, cómo puedes tú utilizarlo. También vamos a ver más a detalle las partes del hardware y del software. Y ya en la tercera masterclass, ya en la última, vamos a ver cuáles son las estrategias pedagógicas que a mí me han servido para yo poder aprender informática. Adaptación de materiales tangibles, o sea, que los puedo tocar, ¿no? También me han servido ciertas asesorías en línea y vamos a contestar una pregunta. ¿Se puede aprender online informática? ¿Se puede aprender online edición de audio? Sí. Ahora, voy a acabar con esta masterclass. La informática, señores, es aplicable a todo, ¿sí?
tanto a las conexiones vía Zoom, tanto a las conexiones vía email, ¿no? Para mandar un correo, ¿sí? Si antes nosotros entregábamos, por ejemplo, me tocó ahora que estaba en la prepa, si antes los maestros entregaban citatorios, citatorios físicos, ahora los entregaban vía correo electrónico, ¿sí? Ahora los entregaban así. Si antes se entregaban boletas físicas, ahora se entregan vía correo electrónico, ¿sí? Entonces, mucho de esto de la informática es perseverancia y constancia, ¿sí? Porque eso es lo que te va a llevar a llegar mucho más lejos, te va a llevar a inclusive a trascender a nivel internacional, ¿sí? Por ejemplo, quiero agradecer aquí públicamente a todas las personas que nos siguen de Estados Unidos, de Puebla, de otros estados de aquí de México, y creo que hasta de Argentina nos siguen. Muchas, pero muchas gracias y esperemos tener más seguidores de estos países y de otros países, ¿no? Qué bueno que les esté gustando este contenido. Así que próxima clase, martes, el día martes, es decir, el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana. Y pues bueno, para los que están viendo en este momento la repetición, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Y pues gracias a todo el equipo de Escuela de Tecnología Accesible. Si todo sale bien, si Dios nos lo permite, nos estamos escuchando el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Y el día de hoy no se pierdan a través de la Superfiera FM curiosidades de las personas con discapacidad visual. ¿Sí? No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Vamos a hablar acerca de las energías, todo lo paranormal y la discapacidad visual. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias. Mi nombre es Ángel Eduardo. Tú estás en Escuela de Tecnología Accesible y hasta la próxima. Gracias. Detener grabación.